A continuación, damos paso a la primera mesa de diálogo. La transición justa como espacio de aceleración de la reindustrialización de Europa. Hola, buenos días y muchas gracias por estar con nosotros aquí hoy. Soy Pietro Lombardi, un reportero de Reuters de Clima y Energía. Y hoy aquí tenemos un parterre excepcional para hablar de transición justa y de las oportunidades que esa transición ofrece para reindustrializar Europa. Voy a presentarles los panelistas aquí a la izquierda, empezando Mechtild Worsdorfer, de la Comisión Europea, directora general adjunta de Energía, Mary Burns-Worlick, directora ejecutiva adjunta de la Agencia Internacional de la Energía, Sarah Agesen, secretaria de Estado de Energía, Walburga Emmetsberger, CEO Solar Power Europe, y Antón Martínez, CEO Enagas Renovables. Muchas gracias por estar con nosotros aquí. Y bueno, quisiera empezar con una breve introducción, cada uno 1 o 2 minutos. Buenos días, muchas gracias. It's a pleasure to be here. Es un placer estar aquí en Ponferrada, en este lugar tan bonito, qué maravilloso, un centro cultural ahora y una antigua planta térmica. Como ya nos contó el vicepresidente de la Comisión Europea, el señor Šefčovič, toda esta transición verde, ese pacto verde, va mano a mano con muchas medidas sociales para que nadie se quede atrás. Así que vamos a entrar en más detalle durante este debate. Pero lo que está pasando a nivel regional y autonómica es algo que nos gustaría, bueno, pues aprender unos de otros, interconectar diferentes regiones en Europa que se enfrentan a retos similares, pero también que se identifiquen las oportunidades comunes y similares. De ello hablaremos durante la reindustrialización. ¿Cuáles son las oportunidades de esas regiones que se están transformando de ser una región intensa en el tema de la producción del carbón a una región limpia, verde, ecológica para ayudar a Europa en esta transición justa? Celebro estar aquí y aportar mi granito de arena a este debate. Gracias y gracias también por la amable invitación para estar aquí con ustedes hoy. Muchísimas gracias al Ministerio y al Instituto para la Transición Justa por la organización de este evento. Este tema, el que nos ocupa hoy, es sumamente importante y la Agencia de la Energía Internacional lleva trabajando en esto mucho tiempo. En el 21 creamos ya una comisión para la energía. El señor Rivero fue una parte muy importante de la creación de esa entidad y las recomendaciones que salieron de este grupo de trabajo. La energía limpia, la economía, bueno, pues están creciendo a una velocidad vertiginosa. Cada vez se crean más empleos en el sector energético. Hoy en día hay unas 77 millones de personas que trabajan en el sector energético, pero también va en aumento y van a entrar muchos de ellos ahora en la economía limpia. 17 millones es lo que pensamos que los nuevos empleos que se van a crear para el 2050. Así que esta transición justa va a ser sumamente importante y todos ustedes ya sé que están trabajando en las recomendaciones, sugerencias para asegurarse que nadie se quede atrás y todo el mundo se beneficia de esta transición, sobre todo aquellos que viven en esas regiones impactadas por esta transición justa. En relación con lo que se ha comentado por parte del vicepresidente de la Comisión, bueno, el Consejo de Empleo se reúne muchas veces al año, a lo largo del año de la Comisión, y se centra también en la creación de empleos, pues la reorientación de las destrezas y competencias ahora necesarias en los nuevos sectores, para asegurarnos de que nadie se quede atrás y todo el mundo se beneficie. Así que muchísimas gracias por brindarme la oportunidad de ser parte de este debate hoy. Todos los que estáis aquí en este espacio tan singular, yo creo que prueba de la transición justa también es esta térmica cultural
pero sobre todo, antes de empezar, sí me gustaría dar un agradecimiento especial al Instituto para la Transición Justa. Tenemos aquí a su directora, pero a todo el equipo, y también a la directora, aquí a Yasodhara, que ha tenido que salir, pero a Yasodhara y a todo su equipo, porque ha sido un esfuerzo ingente, pero parte del resultado que queremos que surja de esta jornada de 2 días es compartir nuestra experiencia, una experiencia en España que quiero compartir, que es exitosa. Queda mucho por hacer, yo creo que todas las casas nunca se acaban y esta es muy importante y hay que seguir construyéndola. Y queremos compartir la experiencia con Europa y con el resto del mundo, pero no solo eso, sino decir que cada país, pero sobre todo cada territorio, tiene una singularidad muy distinta y no solo hay que trabajar desde la administración y desde las empresas. Nuestra experiencia es que hay que trabajar muy de cerca con el territorio, qué se necesita en cada territorio y cómo ponerlo en valor. Existen muchísimas oportunidades y podemos maximizarlas si conseguimos el trabajo conjunto, pero un trabajo que yo diría que nunca viene solo. La transición justa necesita de un apoyo claro y contundente desde las instituciones, desde las empresas, desde la sociedad, todos juntos apoyando un proyecto común que pone en valor pues, todos esos años que esos territorios, bien en la minería, bien en la generación térmica, con carbón, con nuclear, han ofrecido tanto y tanto desarrollo en los distintos países y regiones, y ahora hay que devolverlo con nuevas oportunidades. Pero oportunidades, empleo a los jóvenes, pero también a las personas más maduras y con especial atención, aquí lo hemos hecho con muchísima dedicación también a las mujeres. Normalmente hablamos de un empleo muy masculinizado y creo que uno de los esfuerzos que todos estamos haciendo, por lo menos la experiencia española, es también apostar por esa equidad, esa igualdad de género. Pero, en definitiva, creo que estos 2 días y esta jornada, con un esfuerzo ingente y con tanta participación que agradecemos desde el Ministerio, va a ser un éxito para hacer de altavoz, ¿no?, de faro, para que otros sepan qué hemos hecho en España y cómo se puede replicar. Muchísimas gracias. Thanks very much. Muchísimas gracias por la amable invitación. Hello. Celebro estar hoy aquí y, bueno, enhorabuena a la presidencia española, no solamente por haber organizado este evento tan fantástico en Ponferrada, sino también todo el input y el trabajo que han realizado tan fantástico en los últimos meses, asegurándonos que tenemos esa legislación piedra angular, lo que necesitamos para avanzar en nuevas directivas, un nuevo pacto, la nueva directiva que ya está definida y que fue sumamente compleja. Estas son las piedras angulares y eso nos permitirá, bueno, pues seguir desplegando de una forma rápida en Europa los nuevos pasos. Estamos hablando de una nueva vida en Europa, de un nuevo ciclo de vida, porque si desarrollamos estos elementos y tenemos estos renovables para nuestras economías, nos vamos a asegurar que el sector industrial se quede en Europa, porque necesitamos precios energéticos y de la electricidad competitivos. Ahora mismo pues tenemos precios 2-3 veces mayor los precios, ¿no?, si lo comparamos con China. Tenemos que asegurarnos que todo esto se queda en Europa y ustedes han hecho un trabajo fantástico. Y en cuanto a la transición justa, intentar, bueno, pues abaratar esos precios de la energía para que los colectivos más vulnerables también tengan acceso a esos suministros y para que en el futuro, bueno, pues también en muchas casas, por ejemplo, en los tejados, encima de los tejados puedan tener sus paneles solares para su producción de energía. Además, también es fantástico estar hoy aquí porque España es el país número 1 en el ámbito de energía solar. Así que el año pasado España ha sido el país que más paneles solares ha colocado en los tejados de los hogares españoles y en muchos edificios. Así que enhorabuena. Y eso también ha resultado en un aumento de empleo en este sector. Así que tiene un papel muy importante de desempeñar, el mostrar al resto de Europa cómo hacerlo. Enhorabuena por este hecho, por este logro. Y un aspecto adicional, a modo introductorio, si me lo permiten. Usted mencionó las oportunidades de esta transición ecológica también para fomentar la igualdad en el empleo. En primer lugar, hay muchos empleos en las renovables, en el solar,
unas 50.000 personas que se encontraron trabajo en este sector en nuestro país el año pasado. Y este sector crece, bueno, a velocidad vertiginosa. Más de 1 millón de empleos se está creando al año. Así que es una oportunidad ingente. Y en cuanto a la Agencia Internacional de Renovables, que creo que acaba de lanzar un informe que dice que el 40% de las mujeres que encuentran trabajo en este sector son mujeres. Así que también estamos aportando, y no poco, a esa igualdad de género en el empleo. Gracias. Lo primero, quisiera extender el agradecimiento que ha mencionado antes la secretaria de Estado a todo el equipo del Instituto de Transición Justa y en general a todo el equipo de Miteco, que ha hecho posible la organización de este evento, que es todo un reto y que hayan contado con nosotros para participar en el mismo. Enagás Renovable es una empresa que se dedica al desarrollo, construcción y operación y mantenimiento de proyectos de hidrógeno renovable y biometano, y es una empresa 100% privada cuyos accionistas son Enagás con un 60%, Hy24, un fondo del grupo Ardian con un 30%, Navantia con un 5% y Pontegadea, el brazo inversor de la familia Mancio Ortega, con otro 5%. Estamos desarrollando proyectos de hidrógeno y biometano por toda la geografía, pero 2 de nuestros proyectos bandera están en zonas de transición justa. El proyecto que desarrollamos conjuntamente con Naturgy en La Robla y el proyecto que desarrollamos conjuntamente con Copenhagen Infrastructure Partners, CIP, en Teruel, Andorra. Son 2 ejemplos que creemos que podemos aprovechar la oportunidad que tenemos en el evento de hoy para compartir los retos y oportunidades que surgen cuando tratamos y desarrollamos proyectos de este tipo en zonas de transición justa. Vale, gracias. Antes de empezar con las preguntas, Bruno Sousa del Ministerio de Medio Ambiente portugués se disculpa, pero no pudo venir. Y ahora quisiera empezar con Antonio Warburga. Hemos hablado de retos y oportunidades. Y empezamos con las oportunidades. Seamos optimistas. ¿Cuáles son las oportunidades que este enfoque de transición justa traes para la reindustrialización de Europa? Me gustaría empezar por qué una empresa privada como nosotros decide desarrollar un proyecto en una zona de transición justa. Es decir, ¿qué nos resulta atractivo para comenzar desde cero un proyecto de hidrógeno renovable en una zona con estas particularidades? Lo primero, en estas zonas siempre hay una gran infraestructura disponible, desde el punto de vista de suministro eléctrico, acometidas de agua industrial que no compite con el agua de uso para la población, y se dispone siempre de un apoyo institucional como quizá en ninguna otra parte del país. ¿Por qué? Porque estas áreas pues han vivido los retos que supone el tener una industria energética, pero también las oportunidades que se abren en todo el territorio cuando una industria energética se instala en estas zonas por 20, 30 o 40 años. ¿Qué quiere decir? Son zonas atractivas para que un inversor privado decida invertir su dinero en desarrollar proyectos. Con lo cual, creemos que estas zonas cumplen muy bien con esos criterios. Y después otro que también es crítico es que siempre hay personal de alta cualificación en estas zonas. Podemos pensar que las tecnologías nuevas son completamente distintas a las centrales térmicas, sí desde el punto de vista de impacto medioambiental, pero lo que es la operación, el mantenimiento, hay muchos factores comunes. ¿Qué quiere decir? Que aquellas áreas donde hay elevadas capacitaciones para hacer operación y mantenimiento de centrales térmicas, las hay para hacer operación y mantenimiento de instalaciones de tecnologías nuevas como puede ser el hidrógeno, porque hay muchos elementos comunes. ¿Qué quiere decir? Hay una serie de ventajas competitivas que hacen que estas zonas sean especialmente atractivas. Esas ventajas competitivas, ¿en qué se tienen que traducir para la región? En la canalización de la inversión. Por poner un ejemplo, el proyecto que estamos desarrollando conjuntamente con Naturgy puede canalizar una inversión de hasta 400 millones de euros en una región como es La Robla, con toda la creación de trabajos directos e indirectos que implica una inversión de esta magnitud. Pero también es una inversión de carácter industrial, es decir, creará puestos de trabajo de calidad y de largo plazo. Y dará una oportunidad para esa formación o recapacitación de ese talento que ya está en la zona, pero que hay que adaptarlo a los requerimientos de las nuevas tecnologías. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que llevar esas ventajas competitivas a oportunidades reales para las regiones. Y ahí es donde está el reto.
for me? Okay. Yeah. Sí. En primer lugar, como ya he mencionado, tenemos que asegurarnos que aportamos los beneficios de las renovables a todos los colectivos, que nadie se quede atrás. Y eso se ha acordado ahora mismo por la Comisión Europea con esa directiva de diseño de mercados. Si podemos compartir la energía que tú produces con tus vecinos, es una fantástica oportunidad para compartir ese suministro. Ya, por ejemplo, en Portugal, siempre quiero destacar este ejemplo de una guardería que ha puesto paneles solares en todo su tejado y se están beneficiando de esa energía, pero además comparten esta energía también con otras viviendas o casas que tienen cerquita de ellos y que son más vulnerables y no se pueden permitir el pago de esa energía. Así que podemos compartir esa energía y todo eso puede hacer que todos se beneficien de ello. También hablé anteriormente sobre las grandes oportunidades que tenemos en renovables y sobre todo en solares en términos de empleo. Pero también necesitamos rellenar esos empleos, necesitamos que se cubran esos empleos y todo esto tiene que ir de la mano de la formación, reformar a las personas y también atraer a las personas para que trabajen en los renovables, para construir esas renovables. Y este es un ámbito en el que el sector privado tiene que trabajar de la mano de los gobiernos para brindar esas oportunidades de reformación, reeducación de trabajadores, recapacitación. Y por último, también necesitamos asegurarnos no solamente crear renovables como si no hubiera un mañana, sino que tenemos que tener en cuenta la oportunidad de atraer las tecnologías del futuro a la hora de fabricar la tecnología de solares en Europa y sobre todo en esas zonas y regiones donde tenían sus actividades centradas en industrias que fueron en declive. Ya sé que ustedes están haciendo un trabajo fantástico, ustedes están escuchando activamente a muchos otros proyectos para intentar traerlos aquí a España. Y hay que seguir incentivando esos sectores industriales para que se fomente la recapacitación de los trabajadores y es una oportunidad de atraer las tecnologías verdes, ecológicas y también en el ámbito de la fabricación y en las tecnologías del futuro. Para mí fundamental es que cuando hablamos de transición energética, desde luego estamos hablando de oportunidades y oportunidades de reindustrializar una nueva era industrial que yo creo que tenemos que compartir de forma que la cadena de valor se quede en el territorio, compartir con proyectos innovadores que se queden en el territorio, por supuesto, y así lo ha demostrado también Europa, ¿no? Europa tiene su Pacto Verde que inició con unos principios fundamentales, un pacto verde para actuar en algo que es urgente y necesario, que es el cambio climático, pero se ha ensanchado y el Pacto Verde ahora es el epicentro también de la transformación económica industrial europea. No se trata de una transición energética aislada, es una transición energética, industrial y con grandes oportunidades económicas. Nosotros también trabajamos para que esto se haga de la mano del territorio y que sea justa e inclusiva, y esto es posible y se ha demostrado. Yo diría que ese Pacto Verde, ¿cómo ha evolucionado? Pues a principios de este año 2023 se aprueba el Plan Industrial del Pacto Verde, dando o diciendo con mayúsculas que hay que trabajar con la industria para alcanzar una industria net zero, apostando por las cadenas de valor en Europa, critical raw materials, esas materias primas minerales que van a ser necesarias en la transformación también, que hay que buscar alianzas estratégicas y también que estén en el territorio, la reforma de mercado, dando señales contundentes a los inversores, pero también haciendo que las oportunidades de la transición sean percibidas por la sociedad aquí y ahora. No vale una transición que no esté con todos, tiene que ser justa e inclusiva y eso significa que esos precios asequibles tienen que llegar ya a los consumidores y esas ventajas tienen que venir de la mano de nuevos empleos de alto valor añadido, que también se quedan en el territorio. Y nosotros, para eso, ¿qué estamos haciendo? Yo creo que en Europa en general, con todos estos marcos habilitantes, con objetivos contundentes como el Fit for 55, pero también con ese plan de recuperación, transformación y resiliencia, esos fondos Next Gen,
que en el caso de España hemos puesto un acento a la transición justa en todo el plan y además con un bloque particularizado de 300 millones de euros solo para transición justa. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues en todas las concurrencias competitivas hemos indicado que tienen prioridad, un criterio de priorización para las regiones en transición, para los territorios en transición, para también los territorios que se enfrentan al reto demográfico. Entendemos que hay que ayudarles de una forma, con una exclusividad, y así han aflorado cantidad de proyectos muy interesantes. Tenemos en el norte de Asturias el proyecto más grande para tener paneles fotovoltaicos de Europa. Tenemos proyectos de electrolizadores en Aragón, tenemos proyectos de hidrógeno como los que nos contaba Antón, tenemos proyectos de redes de calor y frío, de comunidades energéticas. Es una transición de oportunidades. Esta mañana he tenido la ocasión de también, aquí en este espacio tan singular, tener la comisión de seguimiento de ese acuerdo para el cierre de las térmicas, donde, algo histórico también, yo diría, es un acuerdo tripartito, donde están las empresas, que las vais a escuchar un poquito más tarde, donde están los sindicatos y estamos el Gobierno, tanto Ministerio de Trabajo como Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, y hemos puesto blanco sobre negro cantidad de actuaciones que se han puesto en marcha y son proyectos industriales que ya están llegando al territorio y otros que están en fase de implementación. Se han presentado cifras de 7.000 millones actualmente en distintos proyectos por las distintas empresas que van a llegar al territorio. Hay que ver, es verdad que hay un proceso de permitting, esto lleva sus tiempos, pero hay proyectos maduros, otros menos maduros, pero que están en curso. Proyectos también asociados, como decía, al ADN de cada territorio. No todos los proyectos son proyectos renovables, no todos los proyectos son proyectos también asociados, por ejemplo, a turismo rural, también proyectos asociados al propio territorio, el desarrollo del municipio, muy especial, proyectos de infraestructuras sociales y ambientales, de restauración de todas esas cuencas que en su día se extrajo carbón y ahora hay que restaurarlas, devolverlas a su estado natural. Y yo creo que es una transición que se consigue con un diálogo muy activo con el territorio, y así lo hemos hecho. Y dos cosas que yo creo que son muy importantes en esta transición, que sí tienen mucho que ver con la reindustrialización, son el hidrógeno renovable. Como nos contaba Antón, hemos visto que de las 15 centrales térmicas que están cerradas o en proceso de cierre, la mitad, algo más de la mitad, tienen proyectos de hidrógeno renovable, que es un dato, la verdad, impresionante. Pero además yo destacaría la economía circular. Esa economía circular que también va a ser esencial en España y en Europa. Tenemos actualmente un parque eólico que está al final de su vida útil. En España hemos calculado que se van a generar de aquí al año 2030 con carácter anual 10.000 toneladas entre palas y otro tipo de componentes de los aerogeneradores que tienen que ser reciclados, tienen que pasar a esa circularidad y es esencial. Y eso también es un nuevo modelo de negocio, ese es un nuevo ecosistema que estamos patrocinando y que ya tenemos también precisamente aquí en El Bierzo una planta de reciclaje de palas que se va a anunciar. También llegará después el reciclaje de los paneles fotovoltaicos y después también el reciclaje de las baterías. Esa transición necesita cerrar el círculo y también tenemos proyectos muy interesantes, no solo de reciclaje de palas, de reciclaje de baterías de vehículos eléctricos, como os van a comentar seguro en el siguiente panel. Insisto, esto se consigue con mucho trabajo, un trabajo muy dedicado, con instituciones claras, puestas encima de la mesa, contundentes, con objetivos claros, pero sobre todo con acuerdo, con consenso, y en España lo hemos conseguido. Bueno. ¿Queréis añadir? Sure, happy to say a few words. So much. Estaría encantado de decir algunas palabras, aunque ya se ha dicho muchísimo realmente, con puntos que son realmente excelentes. En cuanto a las oportunidades, sí que quería resaltar lo mucho que se ve un crecimiento positivo en el sector de energía limpia de manera amplia en el ámbito global. Así que es importante pensar en esto un poquito más y ver cómo las comunidades eficaces pueden apalancarse en parte de ese crecimiento, dado la creación de empleo que se está dando. Proyectamos 70 millones en cuanto a nuevos
nuevos empleos para el año 2050 y podría ser más dependiendo del grado de aceleración de las inversiones en la economía de energía limpia y cómo va creciendo esa inversión. En términos generales, hemos visto un crecimiento de 40% a lo largo del año 2020 y ahora estamos llegando a crecimientos de doble dígito en varios sectores, con una capacidad muy fuerte, adiciones en solar, especialmente con un crecimiento de un 40% en el año 2022 y que se proyecta que pueda ser cerca del 50% en este año. Las ventas de vehículos eléctricos también están creciendo muy fuertemente, un crecimiento del 55% a lo largo del año pasado. Y este año estamos proyectando que 1 de cada 5 vehículos que se vendan son vehículos eléctricos. Estamos hablando de una magnífica mejora comparado con lo que teníamos hace un par de años. De manera parecida hemos visto también un crecimiento muy fuerte en la capacidad de electrolizadores para la creación de hidrógeno, doblando la eficiencia energética y doblando las mejoras. Y también en términos generales, y por debajo de muchos de estos sectores tenemos distintas cadenas de suministro que están alimentando este crecimiento y que también se están beneficiando y contribuyendo al crecimiento global que estamos viendo. Las cifras general, las cantidades en dólares que estamos proyectando para el año 2023 en el ámbito de la sección de energía limpia es 1,3 trillones, 1,8 trillones, perdón, 4,3 al año, 4,3 trillones al año. Eso nos da un sentido de la proporción que estamos viendo aquí. Y volviendo a la pregunta de cómo apalancarnos todo en este crecimiento para poder proporcionar oportunidades para conseguir ayudar a las comunidades desplazadas y afectadas, pues en lo que nos estamos centrando también en las políticas, en un apalancamiento de política que tienen los gobiernos, con políticas industriales gubernamentales o con algunas más cosas. Y aquí estamos viendo también alguna serie de políticas que están bajo consideración. Hemos mencionado la legislación de reducción de inflación en Estados Unidos, con 400.000 millones en la mesa, con mucha financiación que está disponible para intentar incentivar inversiones en energía limpia y tecnologías de energía limpia. También estamos viendo algún progreso, pero este no es el único ejemplo que se puede dar. El Fit for 55 en la Unión Europea, la nueva política industrial que estamos en Estados Unidos y de las que vamos a hablar, el nuevo legislación de industria cero neta, todo este tipo de programas que realmente están muy bien dirigidos y que pueden ser muy útiles. Y vemos en el resto del mundo la transformación verde japonesa, por ejemplo, programas de incentivos que están establecidos para recalificación y que todos están ayudando en cuanto a la investigación y la inversión. Pero estamos todos de acuerdo que además de crecimiento en el empleo hay grandes oportunidades para tener una economía de energía verde más fuerte, resiliente y además también más oportunidades de inversión, de innovación y tecnologías que van a ser muy importantes y que pueden fortalecer la competencia de las economías, no solo aquí en Europa, sino también en el resto del mundo. Bueno, como se acaba de decir, creo que Europa ha estado de alguna manera liderando, porque nosotros tenemos la legislación climática, es decir, que los jefes de Estado y de Gobierno de Europa han llegado al acuerdo de convertirnos en una zona neutral en cuanto al carbono para el año 2050. Esto es muy importante desde el punto de vista internacional. ¿Y cómo lo trasladamos? Bueno, pues ya tenemos objetivos ambiciosos de cara al 2030 y que muestran la dirección en la que nos queremos dirigir, sobre todo con el uso de renovables, con un objetivo muy ambicioso, que en 7 años tenemos que doblar el uso de renovables de un 20 y tanto a un 42% y un 70% en electricidad. España, en ese sentido, tiene un grandísimo potencial con el solar, en el que ya sois líderes, pero también con eólica marina y eólica en el terreno, con hidrógeno, con hydropower y con todo el resto de energías limpias que tenemos aquí. La dirección de las renovables es muy importante, pero luego también la eficiencia energética, que tiene que ir codo con codo. Tenemos que ser más eficaces en el uso de la energía, en la industria, en los edificios y en el resto de productos. Y cuando hablamos de qué es lo que sigue estando allí, qué es lo que estamos negociando, por ejemplo, con la presidencia española, que lleva a cabo un trabajo fantástico en todos estos procesos, porque ahora mismo también estamos debatiendo la cuestión de los edificios que consumen un 40% de nuestra energía y cómo podemos asegurarnos que los edificios que tienen un peor desempeño, donde viven gente a veces muy mayor, pueden ser la prioridad, porque los beneficios en cuanto a menor
gasto energético y mejores condiciones de vida están allí. Así que estamos ahora trabajando con el Parlamento, con la presidencia española, y estamos en las últimas fases viendo cómo los edificios de toda Europa pueden beneficiarse. Son épocas que son un desafío completo también en cuanto a la electricidad, los diseños de mercado para proteger a los consumidores y para habilitarles para que sean un poco más proactivos y que elijan si, por ejemplo, quieren tener solar en sus tejados o otro tipo de forma de constructos de compartir energía. Y esto es muy positivo, como estamos creando este segundo posibilidad. Y esto me llega a las segundas oportunidades. Por un lado tenemos el marco regulatorio, pero también tenemos que ver las posibilidades de financiación. Tenemos el Fondo de Transición Justa establecido con la Comisión. También vamos a tener un fondo climático social que nos puede dar los medios a estas regiones para que también ayuden a financiar con dinero público, pero que también con inversión privada, que también es necesaria. Tienen que hacerse codo con codo. Hay muchas prioridades, pero se pueden conseguir también muchas cosas muy buenas. Tenemos la plataforma de transición justa, lo hicimos a principio de la semana en Bruselas, organizado por la DG Regio, y, por ejemplo, con el almacenamiento de energía. El almacenamiento es algo que está creciendo con estos renovables intermitentes. Necesitamos, por lo tanto, más almacenamiento energético. Necesitamos baterías, pero también almacenamiento estacional. Y aquí ya estamos viendo cuáles son las mejores prácticas de las personas de distintas regiones que han estado presentes, de la República Checa, pero también de España y de otras partes, donde hemos podido debatir cómo asegurarnos de que también en el sistema energético futuro, que va a ser muy diferente al que tenemos ahora, con mayor electrificación, con mayor uso de renovables, podemos integrar el almacenamiento de tal manera que todo el mundo se pueda beneficiar de esta transformación que estamos viviendo en este momento. Así que hay grandísimas oportunidades desde el punto de vista regulatorio, desde el financiero, pero también desde el aspecto regional. Y creo que con esto lo voy a dejar, pero creo que los institutos de transición justa y las regiones están haciendo un trabajo que es muy útil. Y lo que Antón había dicho, que con frecuencia estas regiones ya tienen ventajas, ya cuentan con ventajas porque tienen antiguas minas, tienen mano de obra cualificada, no solamente gente con cualificaciones de alto nivel, pero con cualificaciones de nivel un poco más bajo, que puedan recapacitarse y que se puedan transformar de minero o de soldadores o de otro tipo de trabajadores a instaladores de bombas de calor, que faltan en muchos aquí en Europa y en muchas otras regiones. Me han dicho que esto no es muy difícil en cuanto a las habilidades, pero tienen que hacerse estas recapacitaciones. Y también los gobiernos nacionales y regionales tienen que tener una política de cara al futuro sobre cualificaciones, que también es necesaria para acompañar este tipo de transición. Sé que en el país del que yo soy originaria, en Alemania, siguen todavía formando a todas estas personas que trabajaban en la industria de el crudo y el gas, para que empiecen a trabajar en este tipo de cosas. Y tenemos que seguir lo que estamos intentando predicar en Europa. Hay muchos desafíos, claramente, pero soy optimista. También vemos que hay aquí una oportunidad para hacer las cosas y hacerla conjuntamente con los parlamentos nacionales, las regiones y con la Unión Europea y con las industrias también. Y hay muchas oportunidades. Hemos hablado del hidrógeno verde, el solar, pero también hay retos. Por ejemplo, yo creo que Warburga lo dijo, ¿no? La industria solar, la cadena de valor en Europa casi no existe. Y hay que empezar, existía y luego, lo sabemos todo, pues hay que empezar casi desde cero. ¿Cuáles son las prioridades para las empresas y también para las instituciones? Claro. Existe, pero perdimos esa cadena de valor en los paneles fotovoltaicos. Es verdad que en Europa y en España somos líderes en seguidores fotovoltaicos, en la infraestructura. Hay muchas cosas en las que sí somos líderes. Hemos perdido otro liderazgo que, como bien decía mi compañera, hay que volver a recuperar, porque lo que nos hemos dado cuenta en Europa, en España, yo creo que en el mundo, que las crisis evidencia las grandes vulnerabilidades. Y una de las grandes vulnerabilidades europeas es esa dependencia. En su día, la dependencia del gas ruso nos hizo muy vulnerables, pero ahora también la dependencia de las cadenas de valor.
La ruptura de las cadenas de suministro, porque tenemos una alta dependencia de los países asiáticos, nos ha evidenciado que no podemos hacer una gran revolución, una gran transición energética si no tenemos la cadena de valor en el territorio. Y además tiene todo el sentido porque genera empleos, genera beneficios sociales y hay que hacerlo bien, de esa manera, ¿no? Pactado con el territorio. Por eso, hablando de la presidencia española del Consejo, la prioridad de esta presidencia es algo que tiene una definición muy clara, se llama autonomía estratégica abierta. Es decir, tenemos que apostar por una autonomía, no se trata de ser independientes, no es la República Independiente de Europa, no, pero sí intentar ser estratégicos y evitar que esta transición nos genere nuevas dependencias en el futuro. ¿De qué manera lo construimos bien? ¿Cómo damos los pasos en las grandes transformaciones en las que estamos comprometidos? Como decíais, con objetivos muy contundentes, donde sabemos que vamos a necesitar una industria solar fuerte, porque es uno de los ejes, una industria eólica fuerte, una industria para el almacenamiento fuerte y además todas esas industrias fuertes que nos permiten algo esencial, y con la reforma de mercado, por supuesto, una electricidad que es sistémica, que va a ser muy necesaria, unas redes también que sean fuertes, sólidas, unas interconexiones, y todo esto lo que va a conseguir es que nuestras industrias se arraiguen en el territorio. Una de las variables más importantes para la elección de dónde se posiciona una industria o no es tener acceso a una electricidad segura, por supuesto, pero también económicamente pues, accesible, barata. Eso es esencial. Igual que es para las industrias, es también para los consumidores. Y creo que la apuesta de Europa por esa autonomía se ha reflejado y se ha evidenciado en esas dos grandes leyes que están ahora en tramitación durante también la presidencia española. Tenemos una agenda muy intensa, como decía antes, ¿no? Esa Net Zero Industrial Act y esa Critical Raw Materials Act y esa reforma de mercado. Son tres pilares esenciales para conseguir esa autonomía. ¿Y por qué se dice que es abierta? Es abierta porque no tenemos todo lo que se necesita en la transición, pero tenemos que maximizar lo que tenemos y pensar en cómo tendemos puentes y alianzas con países de manera muy estratégica. No podemos caer en el error que hemos tenido, ¿no?, en el pasado, y la geopolítica nos ha evidenciado que esas tensiones nos hacen muy vulnerables. Y además, en esas vulnerabilidades, los más afectados vuelven a ser los más vulnerables, con lo cual tenemos que, de alguna manera, protegernos y tender esas alianzas estratégicas. Con lo cual, sí, es una apuesta contundente de Europa y, evidentemente, de España, y por eso esa transición energética también es una revolución industrial. Desde la Comisión, en Europa no todo tiene... Bueno, si hemos aprendido algo de la crisis energética que padecimos el año pasado es que Europa tendía más de un 40% del gas ruso. En un año reducimos esto conjuntamente con los Estados miembros a menos de un 8% de importaciones de gas de Rusia para Europa. Así que fuimos capaces de diversificar, ahorrar energía y también aumentamos la transición de energía verde. Y estoy completamente de acuerdo que cuando hablamos ahora de materiales críticos que fundamentalmente nos vienen de Asia, África, Sudamérica, y el 80% de ese tipo de minerales críticos, cobalto, etcétera, son procesados en China. No es un problema ahora porque seguimos teniendo un 22% de renovables, pero si queremos convertirnos en una zona con un más de 70% de uso de energía de fuentes renovables, tenemos que asegurarnos de no depender de este tipo de minerales críticos que provienen de una región o de un país. Tenemos que ser capaces de diversificar y ver cómo podemos producirlos bien nosotros o ser más eficientes en el uso de los recursos, cómo podemos sustituirlos y cómo podemos conseguir mayor eficiencia energética. Creo que esta es una cuestión que ahora estamos dependiendo. Esa dependencia que hemos aprendido de las crisis, no ser dependiente de un solo país, sino estar mucho más diversificados, pero también de manera vista doméstica tener una industria europea fuerte. En solar hemos ganado lo que habíamos perdido, el paquete de energía eólica que adoptamos hace 2 días, que se está centrando en mantener esta industria eólica donde estamos relativamente fuertes, especialmente cuando hablamos de eólica marina, teniéndolo como industria europea. Lo mismo para el hidrógeno renovable y para
la generación hidráulica, en el que somos fuertes, pero que lo necesitamos también. Así que necesitamos esta idea de centrarnos mucho más en nuestra industria, y esta ley de industria net zero es una reacción de la Unión Europea. Tenemos que pensar en cómo poder ser menos vulnerables y más fuertes en nuestra competitividad y crecernos más fuertes en nuestros empleos y en nosotros mismos. Nunca vamos a ser 100% independientes, eso no es nuestro objetivo. Necesitamos a nuestros socios, pero sí tenemos que buscar y ver nuestras propias fortalezas. Me encanta tomar la palabra ahora. Estoy completamente de acuerdo en que tenemos que ser resilientes en Europa y tener esta autonomía estratégica. No hay cuestión en ese sentido, pero también estoy contento de ver que tenemos la voluntad política ahora de reasegurar esas partes de la industria que no tenemos. Llevamos más de 5 años pidiendo que esto se convierta en una prioridad, el volver a traer la fabricación de cosas a Europa. Una de las cosas que sí quería mencionar es que cuando hablamos, por ejemplo, de la fabricación de seguidores de solares, la producción de polisilicona, que es lo que necesitamos como materia prima para el solar, para la energía solar, también en los inversores, el cerebro del sistema solar, en el que vemos que la mayor parte de los trabajos de fabricación, más de 30.000 en Europa, son de este tipo de inversores. En eso somos muy fuertes, pero nos falta muchísimos, muchos de los elementos de la cadena de suministro, y por eso tenemos que traernos las células, los módulos, etcétera. Esto es increíblemente importante. Así que estamos plenamente de acuerdo con respecto a los pasos que se han dado en esta legislación de ser netos en carbono, pero también es muy importante que estamos presentando el concepto de opciones de subastas de resiliencia, subastas en las que intentamos conseguir los productos europeos fabricados con no todo tipo de subastas que incluyen todos los materiales, que hace que sea muy complicado para todo el sector crecer, sino este tipo de subastas, resiliencias, donde mejoramos las capacidades que necesitamos en Europa, y queremos 30 gigavatios de solar que se produzcan en Europa también, y pensamos que esta es la mejor manera de seguir adelante. En Alemania ya se ha propuesto, y esto se está debatiendo ahora mismo en Alemania para hacer una transposición a la ley, y esta creo que es la manera de seguir adelante en Europa para estar en el lado seguro. Pero hay una cuestión en la que no debemos cometer errores. No podemos cerrar las fronteras, porque sabemos que a lo largo de los próximos años y hasta que tengamos éxito con nuestras legislaciones seguimos necesitando importaciones. Si no, el desarrollo de las renovables europeas se va a mantener estable o incluso puede caer. Si de repente empezásemos a introducir medidas de defensa de comercio o barreras al comercio. Así que esta no es la manera de proceder. Sin medidas de proteccionistas, si queremos hacer crecer las renovables para que beneficien a toda la industria, porque necesitamos renovables baratas para toda la industria en Europa, y no podemos, por lo tanto, parar o reducir el ritmo de despliegue de las renovables. Así que no podemos poner medidas proteccionistas del comercio, pero a la vez sí que medidas que nos permitan mejorar la industria aquí, con opciones de resiliencia y con un régimen de ayudas estatales que también permite apoyo a las inversiones, y que esto tiene que hacerse de manera más rápida por los Estados miembros, porque ahora el poder tener la autorización de DG Competencia tarda muchísimo, y tenemos que conseguirlo de manera mucho más rápido. Así que con el apoyo será mejor, pero estos son los requisitos básicos que nosotros pensamos que conjuntamente con nuestras empresas de fabricación tenemos que llevar a cabo para traer de vuelta la fabricación a Europa. Sí, estoy encantada de decir unas palabras. Estoy completamente a favor con lo que se ha dicho, estoy completamente de acuerdo, y la seguridad energética siempre ha estado en el corazón de lo que la Agencia Internacional de la Energía lleva a cabo, y pensamos y estamos completamente de acuerdo que es importante ser plenamente conscientes de los nuevos desafíos de seguridad energética. Según avanzamos en esta economía verde, no estamos desplazando uno que se ha visto cargada o sobrecargada de desafíos para cambiar a otro de la misma manera, y por eso hemos estado muy centrados en algunos de los problemas que ya se han puesto sobre la mesa.
Por un lado, el área de los minerales críticos, que hay una concentración geográfica muy importante que creo que son bien conocidas, pero también concentraciones cuando hablamos no solamente de la minería, la fabricación y el procesamiento, y que da lugar también a que tenemos que depender de unos cuantos proveedores, y cuando hablamos de las concentraciones de energía limpia, el desafío es todavía mayor. Es ahí cuando vemos el área de los fotovoltaica solar, pero otras áreas tecnológicas en las que son importantes, y cuando hay crecimiento, hay un crecimiento en una serie de acciones. Así que es una base importante la diversificación, las políticas que nos permitan realmente crear las cadenas de suministro, de unas cadenas de suministro que sean fiables, y esto es muy importante, creando nuevas oportunidades para hacer crecer estas nuevas industrias y para fortalecer la resiliencia a la vez. Así que, de hecho, estamos completamente de acuerdo en seguir avanzando con este tipo de temas. Tenemos que trabajar muy estrechamente y tenemos que tener reuniones de alto nivel en el ámbito ministerial, no solamente con los Estados miembros, sino con los países, para ver esta cuestión de los problemas con los minerales críticos. Pero estoy completamente de acuerdo con lo que se había dicho anteriormente, con la fabricación de energía limpia y con prestar atención a las cadenas de suministro. Privado. Al final, los retos de anclar cadena de valor de las tecnologías nuevas en nuestro territorio, en España y en Europa, son objetivos que también tienen otras partes del mundo, como puede ser Estados Unidos o China. Esto no deja de ser una carrera competitiva. Y para que tengamos éxito en ese objetivo de anclar esa cadena de valor en Europa, tenemos que conseguir que esas primeras inversiones, que esos proyectos pasen en Europa. Nosotros somos una empresa privada que invierte bajo el artículo 9 del Reglamento de Finanzas Sostenibles. Es decir, tenemos que invertir solo en proyectos renovables que tengan un impacto positivo en el medio ambiente. Pero somos un inversor privado. Es decir, necesitamos que sean también sostenibles económicamente. Y además, nuestros accionistas nos piden que sean sostenibles desde el punto de vista de governance, es decir, de igualdad de género y igualdad de oportunidades. Es decir, tenemos que construir esos campos de juego en España y en Europa que atraigan ese capital para que se pueda invertir en nuestro país y en Europa y ser pioneros en atraer esa cadena de valor. ¿Y para eso qué necesitamos los inversores privados? Pues herramientas. Lo primero es una visión de largo plazo. Es decir, la transición energética no se hace con visión cortoplacista. Necesitamos una visión de largo plazo que nos diga a los inversores privados qué tenemos que hacer y cuándo. ¿Y en España lo tenemos? Sí. Pues tenemos un PNIEC que nos dice hacia dónde tenemos que ir y nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Eso es una de las razones por lo que en Agar Renovable decide invertir en hidrógeno renovable y en el biometano, porque son dos de los pilares de ese PNIEC que nos dice hacia dónde tenemos que ir como país. ¿Solo eso es suficiente? Pues no, porque tenemos el qué tenemos que hacer y el cuándo lo tenemos que hacer. Pero necesitamos el cómo, necesitamos qué herramientas podemos disponer los inversores privados para pasar a la acción real, para pasar del PowerPoint a la inversión. Y para eso necesitamos políticas de apoyo robustas y necesitamos marcos estables, regulatorios estables y predecibles, que también lo tenemos en España. Tenemos, por ejemplo, para los proyectos de hidrógeno, tenemos el PERTE, ERA, de energía renovable, hidrógeno y almacenamiento, que es una herramienta que nos permite disponer de esos incentivos necesarios para el despliegue de esas primeras tecnologías. Y en el último año y medio, pues el marco regulatorio español se ha adaptado a las necesidades de los proyectos de hidrógeno. Tenemos ya un camino propio para tramitar los permisos medioambientales, que como antes se ha comentado, pues es uno de los retos para llevar todas esas inversiones a la economía real. Y tenemos pues toda una serie de regulación que se ha desarrollado para poder conectar la producción de hidrógeno con los clientes. Es decir, tenemos las herramientas que nos permiten ejecutar esa inversión. ¿Esto implica que ya tenemos todo lo necesario? Pues no, ahora tenemos un reto de escalar esa tecnología para que sea más atractivo desarrollar los proyectos de cadena de valor completa en nuestra región. Es decir, tenemos retos por delante, pero también quiero lanzar un mensaje positivo de que en los últimos, diría, año y medio, 2 años, se ha hecho muchísimo
para que los inversores podamos traer proyectos reales y esa cadena de valor pueda de verdad anclarse en Europa. Vale, gracias. Ya creo que estamos terminando el tiempo. Tengo una última pregunta. Y les pido que me contesten como si fuese un tuit o un titular de prensa. A veces a los periodistas nos encanta. ¿Cuál es la lección más importante que habéis aprendido trabajando en eso de la transición justa? ¿Y quién quiere empezar? Pues, Venga. Vale. Te dejo Sara. Yo creo que la lección que hemos aprendido, la más clara, es que para que la transición sea justa se necesitan algunas cosas. La primera, necesitamos un marco institucional claro para las políticas de transición justa. No se trata de que cada cosa y cada cual vaya por su lado. Necesitamos algo claro y contundente. Necesitamos una estrategia. Lo mismo que decía Antón para el hidrógeno, se necesita para transición justa. Y aquí tenemos una estrategia. Tenemos un plan de acción. Tenemos algo institucional, vamos, totalmente innovador, que es un instituto para la transición justa, con un equipo totalmente dedicado, yo diría más del 100%, mucho más del 100%, a que esto tenga buenos resultados. Necesitamos acuerdos, compromiso, desde las administraciones, los tres niveles, Administración General del Estado, Administración Autonómica y local desde el territorio, pero necesitamos también a las empresas y necesitamos, por supuesto, a los sindicatos y al territorio. Y en tercer lugar, yo destacaría algo muy importante que siempre es complicado, pero creo que este foro y estos 2 días va a servir. Anticipación. Para que las cosas salgan bien, lo maravilloso sería anticiparnos para dar las oportunidades y para hacer realidad esa transición justa en los tiempos adecuados. Y creo que la experiencia que hemos vivido en España, llegamos y tuvimos que ir corriendo en un marco que bueno, no había anticipación alguna. Si nos anticipamos, el resultado puede ser mucho mejor, porque vamos de la mano de la sociedad, porque apoya en esa transición. Y bueno, yo lo dejo ahí porque has dicho un tuit y creo que me estoy... Un poco largo como tuit. Yo creo que lo que hemos aprendido nosotros en este año y medio, 2 años que llevamos ya desarrollando proyectos en zonas de transición justa, es que no podemos hacerlo solos. Es decir, necesitamos el apoyo, como decía Sara, de ayuntamientos y gobiernos autonómicos para entender cuáles son las necesidades reales del territorio. Y ahí, pues el Instituto de Transición Justa también nos ayuda mucho a entender qué es lo que de verdad necesitan esas regiones. Si creemos que nosotros lo vamos a acertar diseñando políticas para las zonas de transición justa desde Madrid, la posibilidad de equivocarnos es del 100%. Y por eso yo creo que el acierto también de hoy estar aquí. Es decir, para entender lo que pasa en un territorio, hay que estar en el territorio. I would like to be short. Me encantaría ser breve, voy a intentarlo. Necesitamos 3 cosas: estrategia y plan, dinerito público y privado y gente con dedicación. Muy bien, muy corto, fantástico. Sí, sí, eso ha sido muy claro y transparente. Un par de cositas más que voy a mencionar. Yo ya he mencionado que algunas de las recomendaciones de la Unión Europea son 2 y España está liderando este itinerario y es un gran modelo a seguir. 1, la importancia del diálogo social, la implicación de todas las partes implicadas, el consenso que se construya desde la comunidad, sobre todo los afectados por toda esta transición justa. Ya hablamos de la sociedad civil, la importancia de la implicación de todas las partes interesadas, el gobierno local, autonómico, regional. Y luego, en segundo lugar, ya se mencionó de la importancia de la formación, la recapacitación de los trabajadores. Hay que volver a formar, a educar a esos trabajadores en las nuevas tecnologías y el Instituto de la Transición Justa creo que lo está haciendo muy bien para desarrollar esos nuevos trabajadores, esas nuevas competencias que necesitan los nuevos empleos. Eso quería destacar. Bueno, añadiría, la transición ecológica ya viene de la mano con todos los pilares que también necesita la transición justa. Necesitamos procesos
para asegurarnos de que sea una transición justa. Pero desde mi punto de vista es sumamente importante la comunicación, comunicación y comunicación. Necesitamos hablar de los beneficios de esta transición justa para que todo el mundo lo conozca, divulgarlos, hablar de ellos alto y claro para que a todo el mundo le llegue el mensaje. Porque estamos entrando en un ámbito en el que no solamente estamos haciendo las cosas bien a favor del clima, sino a favor de la competitividad apropiada y justa para toda Europa. Siento, no habrá tiempo para preguntas, pero estaremos aquí en la pausa café, así que si queréis. Y gracias a vosotros. Gracias.